ya algo estuvimos viendo cuando vimos la introducción o el principio de lo que era ingeniería ambiental, ¿sí? Particularmente cuando vimos contaminación atmosférica. Entonces, ¿cómo podemos definir contaminación atmosférica? Es la presencia en la atmósfera, acuérdense, la atmósfera es esa capa gaseosa o masa gaseosa que rodea el planeta Tierra y una de sus funciones es ser filtro, ¿sí? contra las radiaciones solares que están constantemente y además también mantener un equilibrio en cuanto a eh, ciertas variables, ¿sí? Temperatura, em, trabajar en conjunto con el resto de los vectores, con agua, con suelo, para que el planeta Tierra tenga vida, ¿sí? Entonces, volviendo a la definición de contaminación atmosférica, es la presencia en la atmósfera de cualquier agente, ya sea físico, químico o biológico, o de combinaciones de los mismos en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para quién, para la salud y seguridad o bienestar de la población, o perjudiciales para la flora y la fauna, ¿sí? De ese lugar. Esto, bueno, un poco de acontecimientos mundiales. Uno tiene que tener en mente que a partir, ¿no? de la revolución industrial es cuando se pudo em, observar digamos, dar un inicio a una gran contaminación atmosférica por la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Y bueno, a medida que pasaron los años, ahí está. A medida que pasaban los años, las industrias fueron creciendo, los procesos fueron, digamos, cambiando, y todo esto contribuyó a la contaminación atmosférica, hasta que llegó un punto donde eh, quisieron ponerle un freno, ¿sí? Entonces, a través de normativas, modificaciones en tecnologías y demás, el objetivo era que estas emisiones gaseosas, ¿sí? Que estos efluentes gaseosos dejaran de contaminar a la atmósfera. Cuando hablamos de composición de la atmósfera, siempre hablamos de nitrógeno y oxígeno y otros gases, ¿sí? El nitrógeno porque es el gas que está eh, en mayor proporción, ¿sí? El oxígeno porque sin este no podemos vivir, es necesario para vivir, para poder respirar. Y después el resto de los gases que podemos encontrar, por ejemplo, es, bueno, no sé, el vapor de agua, el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, ¿cómo lo podemos llamar también? Y está relacionado a uno de los efectos que puede producir eh, estos efluentes gaseosos. ¿Se dan cuenta cuál podría ser el otro nombre? ¿O cómo se lo conoce al dióxido de carbono? Es simple, sí, no, no sé. Y continuamos. No, ¿Te yo no me referís acuerdo. a los gases de efecto invernadero o algo así? Exactamente, gases de efecto invernadero. Acuérdense, bueno, a medida que nos vamos alejando de la superficie terrestre, la atmósfera, ¿sí? Está estratificada, ¿sí? Y a medida que, como les decía, nos vamos alejando de la superficie terrestre, vamos encontrando diferentes perfiles de temperaturas. En general, a más altura, menor temperatura, pero luego, dependiendo en qué estrato estemos, ese perfil va cambiando.
Ahora bien, ¿quiénes producen la contaminación atmosférica? Y podemos clasificar a las fuentes en fuentes biogénicas, son aquellas relacionadas con los procesos o fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Y las fuentes antropogénicas, que son esas fuentes que se originan por las actividades que realizan los seres humanos, ¿sí? Como fuentes biogénicas, hoy por hoy, ¿hay alguna que esté así como activa? Incendios, re sí. ¿En dónde? Córdoba, por ejemplo. Romina, una Exactamente. consulta. Sí, Justo, sí, yo iba a decir lo mismo incendio. Pero en este caso, si el incendio es intencional, ¿a qué fuente se atribuye? sigue siendo igualmente biogénica, ¿sí? Porque no es propio de la actividad del hombre. Más allá, que está bien, digamos, el comentario, más allá de que hayan sido algunos de los focos intencionales, ¿sí? Pero no es la actividad como rutinaria de los seres humanos, ¿sí? No sé, la actividad industrial, el transporte, ¿se entiende? Sí, entiendo, entiendo. Gracias. De nada. Y en cuanto a el tipo de fuentes, ¿sí? Que pueden ser biogénicas o antropogénicas, también podemos dividirlas o denominarlas como fuentes, que ya el título lo dice, ¿no? Fuentes fijas, industriales o domésticas, que son las famosas chimeneas, ¿sí? Fuentes móviles, que está relacionada con el transporte, y las compuestas, donde, digamos, hay un mix o donde conviven fuentes fijas y fuentes móviles. Ahora bien, yo tengo una fuente, ¿sí? Ya sea biogénica, antropogénica, tengo una fuente que genera efluentes gaseosos. Dentro de esta bolsa, digamos, de este grupo de efluentes gaseosos, podemos encontrar diferentes tipos de contaminantes. Y los podemos dividir en dos grupos, en contaminantes primarios y en contaminantes secundarios. Los primarios son los que provienen directamente de las fuentes de emisión. La mayoría que vamos a encontrar en contaminantes primarios son aquellos derivados de hidrocarburos, ¿sí? De alguna combustión, por ejemplo. Y los contaminantes secundarios son los que se originan, ¿sí? En general, porque interactúan contaminantes primarios entre sí o un contaminante primario con algún componente o componentes de la atmósfera. Por ejemplo, con, no sé, el vapor de agua, ¿sí? Cuando ascienden a la atmósfera estos contaminantes primarios, se encuentran con el vapor de agua y generan algún otro contaminante, que se llama contaminante secundario, ¿sí? Entonces, contaminantes primarios que podemos encontrar son los óxidos de carbono, el material particulado, y como contaminantes, bueno, y los NOx, los SOx, ¿sí? Óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. Y los secundarios, por ejemplo, ácido sulfúrico, nítrico, em, material particulado también, ¿sí? Lo que pasa que el material particulado en contaminantes primarios son aquellos eh, denominados, em, ¿cómo se llama? Respirables, ¿sí? Y los vamos a ir clasificando según su diámetro o tamaño de partícula. Respecto a contaminación del aire, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que había diferentes efectos locales y globales? Dentro de alguno de estos había uno que producía la capa de inversión térmica. ¿Se acuerdan cuál es? Acá les dejo
la encuesta, digamos, para que puedan completar. Ahí voy. No sé si se están conectando más. Bueno, voy cerrando entonces la encuesta. ¿Ven ahí las respuestas? Sí. Sí. Bien. Profe, yo estoy desde el celu y no puedo ver nada. Así que si Uh, me podrían decir. ok. Bueno, la pregunta era, ni siquiera la pregunta pudiste ver nada. No, o sea, no. No vi la encuesta y no veo los resultados. Ahora, cuando Uh, pueda conectarme a la compu, sí, pero por ahora. dale, 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 perfecto. A ver, ¿qué pregunté? ¿Qué efecto produce la capa de inversión térmica? ¿Sí? Y las opciones fueron efecto invernadero, smog, lluvia ácida o depresión de la capa de ozono. Para mi desilusión, la mayoría eligió efecto invernadero. ¿Por qué eligieron efecto invernadero? Estamos aprendiendo, no se juzga nada. ¿Por qué, digamos, eligieron efecto invernadero? Yo creo que lo terminé asociando porque, como que decía, el tema de la inversión térmica y como que me llevó el término. O sea, estaba entre la última y la de efecto invernadero. Ok, Ahora que sea la correcta gracias. es las otras dos, pero bueno. Gracias. Vos, Guido, ¿cuál hubieras elegido? Va, igual no sé, o sea, a ver, ¿estás en un lugar seguro? Yo digo por el tema del celular y todo. Sí, 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 no pasa nada. Ah, ok, Lo ok. único, no me acuerdo las últimas dos. Esas sí no me acuerdo. Era azul. Ay, Opciones, espera. efecto invernadero, smog, lluvia ácida y depresión de la capa de ozono. Mm, Claro, pasó hace mucho. Lo vimos hace mucho. no me acuerdo bien, pero yo creo que hubiese respondido lo mismo que los compañeros, pero obviamente no es eso. No. La última, por ahí, puede ser que te esté errando. La depresión. Tampoco. ¿Por qué, a ver, eligieron, las personas que eligieron depresión de la capa de ozono? ¿Se acuerdan lo que es depresión de la capa de ozono? Yo puse esa, pero una vez que voté me di cuenta que estaba mal, porque me acordaba que creo que la respuesta correcta es el smog, donde vos tenés los cambios de temperatura, cuando vos tenés la niebla de contaminación, entonces tenés un cambio
a cierta altura y por encima hace más calor que abajo, por ejemplo. Ujú. Pero la depresión de la capa de ozono yo la había tomado como que, bueno, si se, si se achica tu capa de ozono, los rayos UV tienen más injerencia, por ende hay un cambio térmico. Entonces yo lo asocié por ese lado, pero después me acordé de lo del Claro. smog. Exactamente, la respuesta correcta es el smog, ¿sí? Ahora volvemos a la explicación, pero lo que vos dijiste es correcto, ¿sí? ¿El smog es un efecto local o global? Local. Local, Calma, era. es local, ¿sí? ¿Y el efecto invernadero y la depresión de la capa de ozono o adelgazamiento de la capa de ozono Claro, eso es global. Ya. es global, ¿sí? El smog, tal como Felipe lo comentó, en general, bueno, su origen básicamente es los gases de combustión, ¿sí? Que, a ver, más allá de los gases, generan partículas negras, mucho material particulado. Estas partículas negras lo que hacen es, se quedan ahí, ¿sí? En la atmósfera, y entonces, en vez de ser el perfil de temperatura, esperen que, a ver cómo es esto, ahí está. El perfil de temperatura normal, donde a medida que vamos ascendiendo, el aire se va haciendo más frío. En el caso de la capa de inversión térmica, cuando vamos ascendiendo, este perfil de temperatura ya no va a ser ese, sino que se va a invertir, ¿sí? Porque voy a tener toda una capa de particulado que va a impedir que se mezclen las masas de aire, por ende las temperaturas. ¿Bien? Esto ¿Cómo? Perdón, también un poquito. Sí, se escucha, ¿no? sí, Lo que decime. pasa acá es que en el medio se acumulan partículas y no permite el flujo, entonces no entendí eso. Claro, o sea, porque, a ver, vos vas a tener como un techito, por decirlo de alguna manera, techito de partículas, ¿sí? Y al ser también partículas negras que te absorben calor, ¿sí? Los rayos solares o la radiación solar va a pasar por sobre estas, la superficie va a reflejar, la superficie terrestre refleja, pero este techito, ¿sí? Lo que hace es, te mantiene esa radiación ahí. Y entonces el perfil de temperatura y las masas de aire, por ende el perfil de temperatura, ya no va a ser el normal, donde hay mezcla constante de temperatura. ¿Sí? El perfil normal es que yo a medida que voy ascendiendo en altura, la temperatura va bajando. En este caso no. Aire frío, aire caliente, aire frío. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Y esto también lo habíamos ya conversado en contaminación, ¿sí? Donde habíamos visto qué diferencias podíamos encontrar entre lo que era el ambiente laboral y ambiente externo. Cuando hablamos ambiente laboral es paredes hacia adentro, ¿sí? Dice, en el ambiente laboral los niveles están controlados y acotados. De existir riesgos altos, las personas están protegidas. ¿Y cómo protegía yo a estas personas, a estos trabajadores? ¿Se acuerdan? ¿Cómo podían gestionar o controlar a estos contaminantes generados en el ambiente laboral? Con un sistema de ventilación, por ejemplo. Pero Y yo tenés primero varias tengo formas. que saber cómo, No, no, que tenés varias formas. Primero tenés que ver el foco. Bueno, nada, y sí, o por ahí la última etapa con un EPP, ok. o como Pero ¿y dijo yo él. sé? Sí. Ah, no, no, eso. ¿Pero yo sé lo que tengo? ¿O cómo sé?
qué cosas tengo. Y se supone Está que bien lo que ustedes propusieron, porque se ya son supone que cosas, lo bueno, tenés que saber porque lo medís. y bueno, ¿cómo lo mido? O sea, digamos, lo mido y ¿qué hago para saber si estoy bien o no? Los comparás con los valores de las tablas. Exactamente, con las concentraciones límite, ¿sí? Entonces voy a Ujú. tener una normativa, en este caso, ambiente laboral, va a ser la normativa de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Se acuerdan del CMP, CMP-CPT, CMPC? Pero además también, sí, Sara, perdóname. No, no te quería decir que sí, Ah. que no me acuerdo. Pero a su vez también tengo que tener en cuenta que también puedo controlar o vigilar más de cerca la salud de las personas porque a raíz de una evaluación de riesgos, las mediciones y demás, yo puedo saber qué tipo de contaminantes tengo, cuál es su concentración, para poder declarar qué personas están expuestas y de esa manera poder realizarles los exámenes médicos periódicos. Entonces, básicamente, o sea, paredes hacia adentro, la verdad que lo tengo bien controlado y gestionado. Tengo, digamos, buena vigilancia en seguridad y salud para los trabajadores. Ahora, ambiente exterior, paredes hacia afuera, y el control ya no es así, ya no es tan exhaustivo, ya, a ver, no, sentía un ruido acá. No es tan exhaustivo, no es tan, digamos, profundo, porque yo puedo, digamos, hay normativa, ¿sí? Para poder controlar todos los efluentes gaseosos que salen de mi proceso y van hacia la atmósfera. Tengo que cumplir con ciertos valores, hasta ahí estamos bien, pero después lo que es la vigilancia de la salud de las personas, que sería la población que rodea a ese establecimiento, y ahí ya no tengo ese control, esa gestión. Con lo cual, esas personas van a estar expuestas y protegidas de diferente manera. Esperen un segundo, pues estoy escuchando un ruido y no sé si es de acá o qué. Espérenme un segundito, por favor. Todo bajo control. Em, Van a estar expuestas y demás, pero el control no va a ser el mismo. La salud de esa población yo no lo voy a poder controlar. En el otro yo tengo un médico laboral y va a controlar la salud de los trabajadores. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a medir? En lo que es ambiente exterior, voy a medir calidad de aire, ¿sí? Y si tengo fuentes fijas, o sea, chimeneas, voy a medir emisión, ¿sí? Los valores de lo que es ambiente laboral y ambiente exterior son diferentes. Hay normativas, pero los límites son diferentes. Ahí está. Sí. Vieron que parte de los contaminantes primarios, en ese listadito, teníamos material particulado, ¿sí? Que es parte de lo que me puede generar la actividad de los seres humanos o alguna fuente biogénica. Ahora bien, sobre el tema de material particulado, esto igual ya lo habíamos mencionado, que más chico es el tamaño de partícula, mayor va a ser el potencial daño que van a poder hacer este material particulado a esas personas que están expuestas, ¿sí? Em, En general, cuando tenemos material particulado, lo que se mide es material particulado respirable, ¿sí? Mientras más pequeño sea, más va a ingresar a través de vía respiratoria a nuestro organismo. Y entonces, por ende, hay que cuidar mucho más.
En cuanto a efluentes gaseosos y contaminantes, ¿sí? Acá, bueno, en esta imagen podemos observar diferentes tipos de contaminantes gaseosos o efluentes gaseosos y cuál es el efecto en el organismo, ¿sí? De cada uno de ellos. O sea que yo, a ver, básicamente, ya sabiendo lo que tengo en ambiente laboral, eso después yo lo voy a tener que emitir al exterior, ¿sí? Entonces, previo a una emisión, como tengo que cumplir con límites legales, lo que hago es interponerle un tratamiento, como hacía con efluentes líquidos. Yo tengo efluentes líquidos que son, digamos, el resultado de mi proceso. Previo a un vuelco los tenía que tratar. Esto es lo mismo. Genero efluentes gaseosos, previo a la emisión, hago un tratamiento para poder cumplir con los límites legales. ¿Cómo mido los contaminantes? En ambiente laboral, si es material particulado, hago foco en los respirables, se miden con una bomba de muestreo o bomba de aspiración. El material de soporte, en este caso si es material particulado, va a ser un filtro, se debe pesar antes y después de la medición y este soporte o el portafiltro lo pongo a la altura de la nariz. Y con esto yo sé cuál es la concentración que le llega a la persona, pero también lo puedo, digamos, según la ubicación del equipo, veo cuál es la concentración de contaminante en el lugar. Para lo que es ambiente exterior, o sea, el medio ambiente, voy a medir lo que se llama calidad de aire. Son equipos que se posicionan o se ubican en el exterior de la planta, pero siempre dentro del predio, y se van a ubicar estratégicamente según lo que llamamos pluma. ¿Sí? La pluma es, acá tienen la chimenea, techito, chimenea, lo que dibujábamos cuando éramos chiquitos, en la casita, en la chimenea, que es el lumo, bueno. Esto sería la pluma, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo es la pluma, de acuerdo a cómo es el contaminante, cómo es su dinámica, yo voy a ubicar estos equipos que si es para material particulado, son recipientes que tienen agua para poder retener este material particulado. Luego de un determinado tiempo de muestreo, se evapora el agua y se pesa. Y entonces en base a eso uno puede saber la concentración. Y en cuanto a fuentes fijas, lo que hago es control de emisiones. Mido emisiones en las chimeneas, ¿sí? Se utiliza un equipo que es un tren de muestreo, em, donde la medición que yo voy a realizar va a ser en forma concéntrica, o sea, lo que es la chimenea, bueno, obviamente no me va a salir bien circular, lo voy haciendo, uy, horrible. em, lo voy haciendo a diferentes radios, ¿sí? O sea, mediciones concéntricas, me voy alejando del centro. Pero a su vez también, cuando se diseña una chimenea, una fuente fija, se diseña la altura, o sea, se debe, digamos, calcular la altura y se calcula a su vez la altura de los orificios de muestra. ¿Por qué? Porque yo necesito ubicar estos orificios de muestra en un lugar tal donde el flujo de estos efluentes gaseosos sea laminar. ¿Para qué? Para poder asegurarme una muestra representativa, para asegurarme que tengo una mezcla homogénea, ¿sí? De temperatura, contaminante, aire en esa chimenea, ¿sí? Em, bueno, y en este tren de muestreo, lo que es la boquilla de muestreo se calefacciona para evitar que se condense, ¿sí? Y no me dé resultados erróneos. Bien. Em, bueno, eso. Después hay una imagen que, que ilustra un poquito mejor lo que yo puedo decirles.
Ahora, el monitoreo para fuentes fijas y móviles em, lo puedo hacer con diferentes equipos, ¿sí? Tengo que hacer siempre un monitoreo ambiental porque si yo tengo fuentes que me originan contaminantes gaseosos o fluentes gaseosos, los tengo que controlar para verificar que esté cumpliendo con la normativa. Los diferentes equipos que podemos utilizar, hay automáticos donde me dan los resultados en tiempo real. Y hay activos y pasivos que lo que cambian es el tiempo de o lo que tarda el muestreo, ¿sí? Y en darme los resultados. Em, Esto que yo les conté, los de, bueno, que tengo un recipiente con agua y demás, son pasivos, ¿sí? Por deposición. Entonces va a tardar bastante la medición. Pero bueno, son métodos que se van utilizando de acuerdo a lo que yo necesito obtener, ¿sí? Em, o digamos lo que tengo de fuente de fluente gaseoso. Bueno, esto ya les comenté lo de cómo hago el monitoreo en ambiente laboral de material particulado. Esto es lo que voy a usar como equipo para ambiente laboral, ¿sí? Y medir material particulado. Acá adentro está el filtro. Esto es para calidad de aire, ¿sí? Este es el recipiente con agua. Lo dejo un determinado tiempo. El material particulado va cayendo y se va reteniendo acá en el agua. Se va por el agua, se pesa. Estos son métodos indirectos y activos. Y para poder medir vapores orgánicos, va a ser algo similar a esto, ¿sí? Pero el soporte, el material de soporte va a ser carbón activado. Para material particulado, para vapores orgánicos, para vapores ácidos, lo importante, además, es tener en cuenta el tiempo de muestreo, tiempo mínimo y tiempo máximo. Tiempo mínimo para asegurarme que voy a retener algo, ¿sí? Y tiempo máximo para que no se me sature ese soporte. Acá, tubo de carbón activado. También podría llegar a usar lo que se llaman impactadores, ¿sí? Pero los impactadores están más utilizados para poder monitorear vapores ácidos. El impactador básicamente es este tubo, ¿sí? Donde acá voy a tener una sustancia líquida, un líquido. Em, Va a entrar el aire con contaminante. Esta sustancia, este líquido va a empezar a burbujear, va a retener el contaminante que yo necesito retener y bueno, sale el aire, digamos, más limpio, digamos, porque yo retuve algo de ese contaminante. Lo llevo al laboratorio y lo analizo para ver qué concentración tengo de contaminante. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Bien. Esto es lo que yo les decía de las plumas, ¿sí? El humito ese que dibujábamos de chiquitos. Es importante conocer la dinámica de las plumas, em, que eso, digamos, también la dinámica de las plumas también va en función de cómo es la chimenea, ¿sí? De cómo es el proceso, de cómo es el lugar físicamente, ¿sí? La infraestructura, de el clima, ¿sí? De la geografía del lugar. Em, ¿Y por qué es importante conocer la dinámica de las chimeneas o de las fuentes fijas? Porque me da una idea del comportamiento y a dónde va a caer luego el contaminante, ¿sí? Si es una pluma, o sea, si es una chimenea muy bajita, la pluma por ende no va a tener altura y el contaminante va a caer cerca.
puede caer dentro del establecimiento o en una población que tengo ahí que me rodea el establecimiento, ¿sí? Entonces, por eso es importante esto para poder controlar ese contaminante que yo estoy emitiendo, ¿sí? Bueno, es una estructura que se ve comúnmente en la mayoría de las industrias, tiene como objetivo dispersar los contaminantes antes de que lleguen a las poblaciones. Mientras más alta sea la chimenea, mayor será la probabilidad de que los contaminantes se dispersen y diluyan antes de afectar a las poblaciones vecinas. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más alta sea la chimenea, ¿sí? Más alta va a ser la pluma, más distancia va a tener esa pluma, más longitud, mejor dicho, va a tener esa pluma, porque se va a dispersar más, el contaminante se va a diluir más, hace un efecto diluyente. Ahora bien, yo mi chimenea no la puedo diseñar que sea infinita. Entonces, digamos, según diámetro, va a ser una determinada altura, ¿sí? Bueno, las condiciones inestables en la atmósfera producirán una pluma ondulante, mientras que las estables harán que la pluma sea recta. Esto es lo que yo les decía, que las condiciones climáticas van a influir en cómo se comporte la pluma. La altura de la pluma está determinada por la velocidad y empuje de los gases que salen por la chimenea. Si es un proceso que es caliente, ¿sí? El aire caliente asciende, entonces va a ser más fácil, digamos, que esos efluentes gaseosos se vayan, eh, se, se dispersen, emitan al exterior. Ahora, si mi proceso no es caliente, es un proceso frío, tengo que ayudarlo de alguna manera a esos efluentes gaseosos para que se emitan y salgan al ambiente exterior, ¿sí? Mientras más corta sea la chimenea, mayor será la probabilidad de que la pluma esté afectada, ¿sí? Que el contaminante caiga ahí, digamos, a una corta distancia. Y después, bueno, muestran un poco la diferencia eh, de las plumas según cómo se van comportando. Este es el equipo que yo les decía de medición de fuentes fijas, ¿sí? Es todo un tren de muestreo. Este tubo o esta sonda es la que va a estar calefaccionada. Luego viene todo una caja, digamos, donde tengo diferentes dispositivos e impactadores. Cada uno va a tener un líquido, ¿sí? O algo reactivo que me pueda retener el contaminante gaseoso que yo necesito muestrear, ¿sí? Em, Acuérdense, bueno, lo que les decía, ¿no? Tiene que ser la medición en una zona laminar para asegurarme que sea una mezcla homogénea de aire y contaminante, y es un muestreo isocinético, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una velocidad constante. ¿Por qué necesito eso? Porque si no, el muestreo no va a ser representativo, ¿sí? Entonces tengo que asegurarme que sea una velocidad constante. Esto es lo que yo les decía de muestreos concéntricos. Este es el tubo que va, o la sonda que va a estar calefaccionada. Y esto es un equipo, es una persona manejando el equipo, ¿sí? Va haciendo las mediciones concéntricas a diferentes alturas. No elige la persona a qué altura va a ser la medición. Ya está seteado. Cuando yo diseño y calculo la altura de la chimenea, calculo también los orificios de muestreo. Como yo ya sé cuáles son, dónde van a estar ubicados los orificios de muestreo, voy a realizar plataformas para que sean de fácil acceso esos monitoreos. Toda fuente fija tiene que estar habilitada, tiene que estar registrada, ¿sí? Y mínimo una vez al año se debe realizar la medición o el monitoreo por laboratorios que estén certificados, ¿sí? No puedo pedirle a cualquiera que me haga
ese muestreo, ¿sí? Les voy a mostrar dos preguntitas, ¿sí? Para que respondan. Traten de no leer, digamos, el material, piensen, digamos, qué tendrían en cuenta. Una de las preguntas es qué tienen en cuenta a la hora de seleccionar un tratamiento de efluentes gaseosos, ¿sí? Y la otra pregunta es, ¿por qué se debe realizar un tratamiento a los efluentes gaseosos? Que esto, bueno, un poco ese sí, ya se los contesté. Pero la primera pregunta traten de pensar, a ver qué se les ocurre que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un tratamiento. ¿Están contestando o no? Ah, sí. O sea, les sale, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Decime las opciones, por favor. No, lamentablemente, estas no son sin opciones. Ah, bueno, después te digo entonces. 3 minutitos más y terminamos la encuesta.
digan que no quiero tocar nada porque si no les ponía una musiquita para que no quede todo en silencio. Pero llego a poner algo y creo que se me colapsa todo. Bueno, avísenme si hay alguien que está como a mitad de completar la pregunta, pero ya la mayoría respondió. Yo para no cortarles la inspiración. ¿Hay alguien que está escribiendo? Bueno, este yo lo traté de hacer con el otro curso y no me mostró las respuestas, o sea, no sé, me lo ponía en otro lugar. Después lo voy a ordenar, ¿sí? Para poder, digamos, compartirlo. ¿Bien? Sí. Si se fijan, gracias por responder en la encuesta. Si se fijan en los diferentes puntos o, digamos, características a tener en cuenta para poder seleccionar un tratamiento de fluentes gaseosos, y algunos están, digamos, o se repiten, ¿sí? O son punto común de lo que vimos en fluentes líquidos, ¿sí? Caudal. Bueno, en este caso va a ser un caudal de aire a tratar. Esto a mí me va a determinar tamaño de equipo, espacio, para ver cómo lo voy a manejar todo esto, ¿sí? Naturaleza del contaminante, esto de características, ¿sí? Físicas, químicas, biológicas, la concentración del contaminante, su densidad, la reactividad, inflamabilidad, condiciones de la emisión, si es un proceso frío, caliente, la ubicación geográfica, variables climáticas, porque esto también, digamos, va a influir en lo que hablábamos de la pluma. Y por último, y no menos importante, las normativas a cumplir. Esto que hablábamos antes, ¿no? Ok, yo tengo un proceso, me genera contaminantes químicos, ambiente laboral, hay, digamos, vapores, gases, particulado en ambiente laboral. Voy a hacer medición para controlar la concentración que hay de contaminantes en aire, pero esos contaminantes van a salir al exterior, ¿sí? Y la normativa de emisión y calidad de aire son diferentes y tengo que cumplirlas igual. ¿Qué tipo de tratamientos tenemos? Para lo que es material particulado, tenemos separación mecánica, que pueden ser métodos secos y húmedos, filtros eléctricos, que pueden ser estos separadores o precipitadores electrostáticos. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Dependerá lo que yo quiera tratar y en este caso en particular, valga la redundancia, el tamaño de partícula, por ejemplo, ¿sí? Em, algunos van a ser más eficientes que otros. Los húmedos en general son más eficientes que los secos, pero lo que tengo que tener en cuenta es que estoy generando un efluente líquido que después tengo que tratar, ¿sí? Bueno, acá algunos detalles. No me voy a explayar porque la idea es ahora, en unos minutitos, trabajar en grupo para hacer uno de los trabajos que está propuesto en el Classroom,
¿sí? Que habla sobre o pide sobre los tratamientos. Filtros. También dependiendo lo que yo quiera retener, va a ser la porosidad de esos filtros, ¿sí? En cuanto a vapores orgánicos y gases ácidos, básicamente es retener ese vapor, ¿sí? Y neutralizarlo. De alguna manera lo que estaría haciendo es elevar la chimenea, como que estoy diluyéndolo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tratamos con este tipo de tratamientos? Ya no estamos hablando de partículas, sino que hablamos de vapores de óxidos de azufre, ácido clorhídrico, ¿sí? Cloruro de hidrógeno. ¿Qué tipo de tratamientos tenemos? Opciones seco, semiseco, que en general se instala antes del equipo de tratamiento de material particulado, y los húmedos, que se instalan después del particulado. ¿Por qué? Porque como es húmedo y yo le estoy agregando un líquido, ¿sí? Si yo lo agrego antes, el método húmedo, voy a estar tratando particulado más vapor con húmedo y es capaz de que ese líquido me pueda arrastrar particulado, ¿sí? Que no es el objetivo de esto. Entonces, primero el particulado y luego el método húmedo. Romina, una consulta. Sí, Entonces, considerando que el húmedo, además de, perdón, que el húmedo, si bien es más suficiente, pero es mucho más caro. ¿Cuándo, no dije supongo, que era más caro, ¿eh? perdón, supongo porque te obliga a dos tratamientos, eh, ¿cuándo Vos se decís usa? por lo de fluente O sea, líquido. claro, el secu es tan poco eficiente en algunos puntos que se obliga a usar un húmedo. Lo que pasa que depende, a ver, a lo que vos también tengas acceso. En general, para lo que son vapores ácidos, se utilizan los métodos húmedos, ¿sí? Que son estas, como dice ahí, columnas o torres, donde tenés sistemas de burbujeo, lavadores de platos, scrubbers, que ya es algo como convencional, ¿sí? Parte de ese fluente, ¿sí? Y de ese líquido que vos utilizás para hacer el tratamiento, lo podés recircular. Entonces, de alguna manera, si bien puede ser, desconozco, ¿no? Pero puede ser un poquito más caro, pero es más eficiente que lo otro. Entonces lo terminás igual eligiendo. No sé si me expliqué, Sí, sí, entiendo. ¿sí? Em, digamos, a ver. Yo no me quise explayar porque es parte de lo que quiero que trabajen ustedes, pero no sé, material particulado. Las gravitacionales en general son para separar partículas que tienen un tamaño grande. ¿Por qué? Porque yo lo que aprovecho es la gravedad, ¿sí? Las inerciales, ahí ya puede ser que pueda llegar a separar otro tipo de partículas porque lo que hago es a la misma cámara gravitacional le pongo deflectores, ¿sí? Para que puedan caer, chocar, digo, y caer. Ahora, le puedo seguir agregando diferentes cosas a este tipo de equipos para empezar a mejorarle la eficiencia. Lo que pasa que no todos los voy a poder utilizar para todo tipo de partícula. Lo mismo va a pasar para los tratamientos, ya sea para ácidos o para orgánicos, porque quizá el tipo de equipo, ¿sí? Que yo voy a necesitar no es, no sé, el seco, necesito el húmedo. O sea, dependerá también de cómo sea la reacción, ¿sí? De el contaminante gaseoso, si es que lo puedo usar o no, ese equipo. Otro ejemplo, y perdón que vuelva con
material particulado. Pero si tengo un material particulado que es inflamable, si bien el precipitador electrostático es buenísimo, si el material particulado es inflamable, no lo voy a poder usar. Entonces me voy a otro tipo de equipo. ¿Sí? O sea, depende de la situación, depende de lo que yo necesite, depende de lo que yo quiera luego obtener en cuanto a separación y, bueno, tratamiento, porque luego acuérdense que eso yo lo tengo que em, emitir a la atmósfera. Con lo cual, si yo elijo, no sé, el más barato, porque es más barato y demás, pero no me separa lo suficiente, entonces no me sirve de nada. ¿Bien? Bueno, diferentes configuraciones. Para el control de los óxidos de nitrógeno, lo que podemos hacer son dos tipos de sistemas. Uno con catalizador y el otro sin catalizador. Vamos a inyectar en ambos amoníaco. En ambos se va a formar nitrógeno por un lado y agua por el otro, ¿sí? Y fíjense, nitrógeno es uno de los gases que componen la atmósfera. Agua o vapor de agua también. Entonces estamos generando gases que ya tiene la atmósfera, ¿sí? Ahora, que tiene catalizador va a ser mucho más rápido, son otro tipo de temperaturas, menores, ¿sí? O sea, menos energía. Pero bueno, los catalizadores son caros, pero veo a ver qué me conviene. Y el otro que no tiene catalizador, las temperaturas son más altas y la velocidad de eh, tratamiento va a ser más lento. Esto también ya algo habíamos mencionado en contaminantes químicos. Em, Cuando vimos óxidos de carbono, ¿sí? En la tablita de como contaminantes primarios aparecía el monóxido de carbono. Acuérdense que es un asfixiante que desplaza el oxígeno, pero el oxígeno en sangre, ¿sí? Y el compuesto eh, que se genera es mucho más estable que la oximoglobina. Con lo cual voy a tener monóxido de carbono que transporta la sangre por todo el cuerpo. Los compuestos de azufre, los efectos que va a producir son efectos de la visibilidad por las partículas en suspensión, ¿sí? que se producen, efectos sobre los materiales, y acá lo podemos relacionar con la lluvia ácida, y efectos sobre la salud, por encima de una concentración de 5 ppm, em, empieza, digamos, a verse reacciones en el ser humano y el sulfídrico lo que va a hacer, bueno, es provocar la muerte. Con respecto a contaminantes atmosféricos líquidos, tenemos los famosos PCB, ¿sí? Que supuestamente ya no hay más, porque está prohibido, pero estaban en los transformadores, ¿sí? Em, Hubo, hace mucho tiempo atrás, dijeron, bueno, se pone un límite, a partir de acá ya no va a haber más transformadores con PCB, y todo lo que haya con PCB se tiene que empezar a retirar. Algo similar como lo que sucedió con el asbesto, ¿sí? Aún seguramente hay instalaciones, equipos que tengan asbesto, pero ya está prohibido, ¿sí? No sé, fabricación de aislantes con asbesto, de materiales de construcción con asbesto, ¿sí? Y bueno, esto de la normativa, ¿no? Tenemos normas de
emisión, o sea, límites de emisión y límites de calidad de aire. Acá en el anexo tienen un poquito más de detalle de cada uno de los efectos, locales, globales. Equipos de medición. Esto, por ejemplo, bueno, este en realidad tiene acá carbón activado, ¿no? Pero es parecido a los dosímetros de radiación, donde el personal que está expuesto a radiación se lo coloca en la solapa, hace su trabajo y al finalizar la jornada se, se verifica cuál fue la concentración. Y con esto es lo mismo. Bueno, a ver lo de sorbo, a ver cuál fue la concentración, en este caso de algún vapor orgánico. Bueno, no terminó la clase, ¿sí? Porque lo que yo hice así digamos, rápido, la idea es que se dividan en grupos, que lo va a hacer el sistemita, ¿sí? Vayan a la sala y empiecen a trabajar sobre que en Classroom lo tienen, el tratamiento designado para cada grupo. ¿Se entendió? Grupo uno y se fijan a ver qué tratamiento les tocó. Grupo 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Es el número de grupo que les va a generar acá el Zoom. Dale, buenísimo. Ahí está. Vayan uniéndose. Yo Linda. Y eran caras conocidas, se veía venir.